Bueno, vamos a seguir entonces, siendo las 21:02, como si estuviéramos en un programa en vivo. Vamos a seguir con... ¿En qué estábamos? Ah, sí, con sistemas de protección y si tenemos un poquito de tiempo... Recording has stopped. Oh, espera, ¿se detuvo la grabación? ¿Por qué se detuvo? Bueno, menos mal que estoy grabando con... Estoy grabando también la pantalla, che. Recording is on. ¿Escucharon la señorita que dijo que se restableció la grabación? Bien, vamos a ver si vemos un poquito de epilepsias después de ver sistemas de protección. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. No había activado la cámara, che. ¿Por qué no me avisan que no active la cámara? Me olvido, tengo Alzheimer. No sé, no te leí, Mariana. Bueno, listo. Bien, no los leí, no los leí. Vamos a compartir pantalla para ver sistemas de protección. Y ya vamos terminando la clase. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas de protección? Hablamos de sistemas tanto físicos como fisiológicos, ¿sí? Que protegen anatómica y funcionalmente el encéfalo y la médula. En realidad, desde estrictamente, si hablamos del primer sistema de protección, tenemos que hablar del cráneo y de la columna vertebral, ¿sí? Por razones obvias. Pero, dicho esto, desde el punto de vista un poco más específico, consideramos las meninges, la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo, que ya lo estuvimos nombrando. Respecto a las meninges son tres capas de tejido conectivo. Yo la verdad que hay algunas cosas que no tengo tiempo de explicar de base, pero si busquen qué es tejido conectivo para los que no saben, ¿sí? O no recuerdan. Deberían recordarlo, pero búsquenlo. Son tres láminas, digamos, de tejido conectivo. Si yo tengo, a ver, vamos a marcar. Este sería el hueso, ¿sí? Este sería el cráneo, ¿sí? Lo más externo. Esto es corteza, sustancia gris, sustancia blanca. Esto sería algún lóbulo, no sabemos cuál, ¿sí? Acá hay una cisura. Este es el otro hemisferio, otro lóbulo del otro hemisferio. Acá tenemos tres láminas de tejido conectivo que se denominan meninges y que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más externa, la pía madre es la que está directamente en contacto con el tejido nervioso, tanto el encéfalo como la médula espinal. Entre la pía madre y la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de estas capas de protección? Primero, algo que les puede parecer una pavada, pero no lo es.
el cráneo tiene que estar, porque si no, no tenemos ningún tipo de protección mecánica. Ahora, el tejido nervioso no puede estar en contacto directo con el hueso, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tener alguna interfaz mecánica de separación, ¿sí? Todos los órganos tienen una interfaz de tejido conectivo que los separa de los otros órganos o de otras estructuras. El músculo tiene esa capa que se llama aponeurosis, ¿sí? Que es tejido conectivo. ¿Vieron cuando cuando están cocinando carne que tienen esa partecita transparente afuera de todo? Bueno, eso es aponeurosis, ¿sí? Es una fascia, ¿sí? Para los kinesiólogos. Bueno, eso es tejido conectivo también. Hay otros tipos de tejido conectivo. Ese sería una especie de tejido conectivo bastante parecido a lo que estamos hablando respecto de las meninges. No es exactamente igual, sería una barbaridad decir eso. Pero bueno, actúan como filtro de sustancias y microorganismos y actúan como interfaz mecánica entre el cráneo y la columna y el sistema nervioso. Y además permiten la circulación de líquido cefalorraquídeo. Incluso actúan de alguna manera amortiguando movimientos internos. Por eso les decía. Protección, también regulan cambios bruscos de la presión circulatoria con los distintos movimientos que van generando. Y de presión acá hablamos presión directa y mecánica. Y también esto en función de del trabajo que hacen con el líquido cefalorraquídeo, por eso no hice la transición. Al permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo, de alguna manera funcionan como sistema con el líquido cefalorraquídeo para regular la temperatura encefálica. Ya hablando del líquido cefalorraquídeo que se origina en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, ahora vamos a hablar de los ventrículos laterales si no recuerdan o no lo vieron, estaba en alguna de las ilustraciones y lo vimos muy por arriba. El líquido cefalorraquídeo circula entre esas dos capas de las meninges. En el espacio subaracnoideo se forma en el espacio subaracnoideo, en los plexos coroideos, se llama así el lugar donde se forma. Y tiene esa función de transporte de principalmente glucosa. Está compuesto por un 99% de agua y un 1% de glucosa y algunas soluciones de cloruro de sodio y potasio, pero muy poquito y muy poquito de proteínas y apenas, salvo que haya una infección, algún linfocito perdido por ahí, pero principalmente su actividad es trófica en el transporte de agua y nutrientes, principalmente glucosa, favorece la difusión de oxígeno también, y como les decía, como en el caso de la proteína beta amiloide, junto con las células de la glía, permite la excreción de sustancias del catabolismo celular. Al conducir también en estados durante infecciones anticuerpos y linfocitos, también participa de alguna manera de una acción defensiva. Y también regula, por ser un líquido, tiene mayor inercia térmica, también regula la temperatura encefálica. Entonces ya hablamos de las meninges,
del líquido cefalorraquídeo. Y ahora vamos a hablar de la barrera hematoencefálica. Acá tenemos los ventrículos. ¿Qué son los ventrículos? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la descripción del cerebro, que tenía sustancia gris, sustancia blanca? Esto sería una vista exterior. Acá un corte sagital por la mitad, ¿sí? Yo corto por la mitad, rebano a esta persona por la mitad, está de perfil, la rebané. Acá estoy viendo su hemisferio derecho, la cara interna del hemisferio derecho. Esto que está en azul, que también está parte de, de esa formación en azul, que es tejido conectivo, que va a formar una cavidad. Esas cavidades a esta altura son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo a esta altura. Acá lo vemos un poco más en perspectiva, los ventrículos laterales izquierdo y derecho. Yo primero se los describo, se los ubico, después hablamos un poco más. Ventrículo lateral izquierdo, ventrículo lateral derecho, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Acá lo veríamos en una vista superior, ¿sí? Ventrículos laterales, cuarto ventrículo. A esta altura estaría el tercer ventrículo. Acá lo vemos, un ventrículo lateral de un color, el otro del otro color. Acá el tercer ventrículo, acá el cuarto ventrículo. ¿Qué son los ventrículos? Son cavidades en el espesor del encéfalo y de la médula por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por eso cuando hacen una punción lumbar, lo que buscan es líquido cefalorraquídeo al final de la médula, ¿sí? No importa a qué altura, no importa que se lo sepa. Y justamente lo que buscan es la presencia de glóbulos rojos, implica que hay algún tipo de patología, o de glóbulos blancos. Quiere decir que hay alguna patología, por lo cual si hay glóbulos rojos o muchos glóbulos blancos circulando por acá y se toman desde esa punción lumbar, estamos en presencia o tenemos cierta confirmación diagnóstica. Pero bueno, el líquido cefalorraquídeo circulando por los ventrículos, que son esas cavidades en el espesor del tejido nervioso, cumplen las funciones de las cuales les estaba comentando. Les comentaba, alteraciones, no vamos a ver meningitis, la verdad, prefiero que se queden con la parte fisiológica de los sistemas de protección. No creo que tengamos tiempo de ver la parte patológica de este tema en particular. En una meningitis bacteriana, o sea, una infección bacteriana que afecta a las meninges, el líquido cefalorraquídeo aparece, en vez de aparecer con un color transparente y totalmente cristalino, aparece un aspecto turbio por la presencia de leucocitos, es decir, de glóbulos blancos, o por alguna hemorragia. Puede también cambiar su color por la presencia de glóbulos rojos o de algunas proteínas en el caso de ictericia. Una de las
de las alteraciones y de la patología en la que está involucrado el líquido cefalorraquídeo es la hidrocefalia, que se produce por un aumento de la presión intracraniana. ¿Vieron cuando hablábamos, por ejemplo, del ACV hemorrágico, que genera una acumulación de líquido donde no debe estar acumulado y genera aumento de la presión intracraniana con todas las patologías que puede originar dependiendo de la zona afectada? Bueno, cuando el líquido cefalorraquídeo se produce en un lugar y en otro lugar se absorbe, ¿sí? Se producen las vellosidades y se puede tener problemas en la reabsorción para luego recircular. Si hay fallas en la reabsorción, se acumula, o si hay alguna obstrucción en el pasaje entre los distintos ventrículos, por ejemplo en el agujero de Monro, se puede acumular en uno de los ventrículos. Entonces genera un aumento de la presión intracraneana, con las dificultades que conlleva al generar lesión en el área afectada. Vamos a hablar muy poquito y muy por encima de síndrome meningio. Les decía, la etiología tiene que ver con infecciones bacterianas o virales, o tumores, o hematomas, por algún traumatismo me refiero a golpe, ¿sí? En general, si hay una infección, es por ingreso por vía nasofaringia. Y la semiología depende, pero en general lo que siempre está, fotofobia, vómitos y rigidez de la nuca e hipertermia. Esto está permanentemente. Y la hipertermia tiene que ver no solo con la defensa inmunitaria que provoca la hipertermia, sino también que hay problemas para la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es muy importante el diagnóstico precoz de una meningitis por las secuelas que deja. Les dejo este slide como para que lo tengan presente, porque quiero avanzar en el tema y no voy a darle mucho más espacio, por lo menos en el marco de esta clase. Y el tercer sistema de protección es la barrera hematoencefálica. Y justamente por eso remarcaba el concepto de sistema, porque no se dejen engañar por esta figura que está acá. No tiene que ver solamente con que la barrera hematoencefálica sea cierta configuración de los vasos sanguíneos del encéfalo. No. Es un sistema en el sentido anátomo-funcional. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con cómo funcionan de manera solidaria la sangre y el líquido cefalorraquídeo en el transporte de nutrientes y desechos. Recuerden Alzheimer, por ejemplo. Cómo funciona el líquido cefalorraquídeo en su circulación, tanto a nivel de las meninges como en los espacios intersticiales, o sea, entre las neuronas, y cómo funciona también el líquido intersticial, o sea, es ese líquido parecido al líquido cefalorraquídeo que está entre las neuronas, en este caso entre las células, y la sangre, junto con
las células de la glía junto con cierta configuración particular que tienen los capilares del cerebro, que no están tan abiertos como otros capilares, por donde hay micro agujeros donde se facilita el intercambio de moléculas de mayor tamaño que el intercambio de moléculas que pueda haber en los capilares del cerebro. ¿Sí? Entonces, es todo un sistema donde no siempre está, yo lo pondría como una fase más en realidad, el papel de las células de la glía, pero la barrera hematoencefálica sería un sistema conformado por las células de la glía, la circulación particular que tiene el líquido cefalorraquídeo desde su, voy a subir algo respecto a esto, desde su formación hasta su reabsorción, cómo circula en los espacios intersticiales y cómo intercambia a través y transporta a través de con actividad de las células de la glía. Todo ese sistema es el que conforma la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y es justamente lo que poníamos como ejemplo en el caso de Alzheimer, cuando algo de este funcionamiento no está dado de manera saludable, es que se produce, por ejemplo, la acumulación de esta proteína que está involucrada en la etiopatogenia del Alzheimer, ¿sí? Por eso les quería dar este tema que es de unidades anteriores, con lo que estamos viendo de demencias corticales, porque es un buen ejemplo de verlo en función de un ejemplo de su funcionamiento. Bien, hasta acá terminamos con barrera hematoencefálica, que ahora es muy poquito, muy poquito. Vamos a ir a epilepsias. No hago transición para buscar feedback de ustedes porque quiero que tengan por lo menos el concepto fundamental de lo que es epilepsias. De esto también tienen tienen un PowerPoint de la profesora y licenciada Iris Mota. Tienen en el módulo de esta clase, que si no me equivoco es el módulo 2.3, ahí habilité el PowerPoint donde habla un poco de epilepsias, y hay videos, que esto después lo vamos a desarrollar, pero hay videos de distintos cuadros epilépticos. Vamos a lo que entendemos por epilepsias. Primero, se trata de una falla metabólica, ¿sí? Falla metabólica quiere decir falla en el funcionamiento de las neuronas. ¿De qué se encargan las neuronas? De transmitir. Por lo tanto, hay una falla en la transmisión, ¿sí? Esa falla en la transmisión, que ahora vamos a ver qué características tiene, produce o crisis convulsivas o lo que se llama crisis parciales, que no son convulsivas. Todo esto que estamos viendo después lo desarrollamos, ¿sí? Vamos de lo general a lo particular. Estas crisis, tanto las convulsivas como las no convulsivas, están caracterizadas porque tienen aparición imprevista, brusca y transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen de manera imprevista, tienen un ciclo, digamos, tienen un tiempo de duración, terminaron y se repiten, ¿sí? Son crisis que tienden a reproducirse si no hay tratamiento, si no hay alguna terapia al respecto, ¿sí? ¿De qué se trata ese
esa falla metabólica de neuronas, si hablamos de falla metabólica, hablamos de falla en la transmisión, que descargan en masa. Son patologías donde cierto grupo de células o todas las células de corteza descargan intensamente al mismo tiempo. Es una tormenta eléctrica feroz. Eso es una epilepsia. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a lo que es el concepto. Trastorno del encéfalo en el cual un grupo de neuronas descargan hipersincrónicamente. Esta es la palabra clave. Si ustedes se acuerdan de esta palabra, razonan todo lo demás. Es una descarga hipersincrónica de un grupo o de la totalidad de las neuronas del encéfalo o de cierta área, la totalidad de cierta área de neuronas del encéfalo durante un tiempo acotado en crisis que se reiteran. Descarga hipersincrónica. ¿Qué quiere decir hipersincrónico? Que todas descargan al mismo tiempo. ¿Sí? Lennox, que no es Annie, descubrió una de las y describió una de las epilepsias. Tiene una metáfora muy interesante y decía, una orquesta sinfónica se transforma en una nota. ¿Sí? Me pareció maravilloso como ejemplo. ¿Sí? Si cada instrumento de una orquesta fuera una neurona, donde hay algunos instrumentos que en algún momento están tocando y luego se quedan en silencio mientras tocan otros, bueno, en una crisis epiléptica, todos los instrumentos al mismo tiempo tocan la misma nota. ¿Sí? Esa sería la metáfora. Descarga hipersincrónica. ¿Sí? Las características de la crisis epiléptica depende de la población neuronal afectada. Ya vamos a ver las descripciones. Y como les decía, aparecen de manera abrupta. Tienen una duración, se autolimitan en el tiempo y son periódicas. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas de estas crisis? Automatismos, trastornos sensoriales, alteraciones vegetativas, motoras y psíquicas. Vamos a ir a describir cada uno de este tipo de manifestaciones. Antes de eso, y supongo para terminar, depende no me acuerdo cuáles slides seguían, a ver, si quiero terminar con auras, sí, vamos a terminar con auras. Epidemiología de las epilepsias. Afecta entre el 0,3 y 0,6% de la población. La etiología es variada. Puede verse desde tumores, defectos congénicos, meningitis, consecuencias de meningitis, trastornos vasculares, trastornos endocrinos. La meningitis hoy, la mayoría de ellas, muchas de ellas por lo menos, tienen tratamiento. Puede estar prácticamente erradicada, aunque siempre queda alguna secuela, pero tienen tratamiento y los tratamientos permiten continuar con el desempeño cotidiano, tanto a nivel cognitivo como de relaciones, como todas las diversas funciones, tanto vegetativas como cognitivas. Profe, una consulta, ¿las infecciones pueden dar convulsiones también? Si son meningias, sí. Las otras convulsiones a las que te estarás refiriendo, no sé quién está hablando porque estoy con la pantalla con la presentación. Nicolás. Ok, Nicolás. Las otras convulsiones quizás a las que vos te refieras
tienen que ver con síndromes febriles, ¿sí? Que están circunscritas al síndrome febril, ¿sí? Pero de alguna manera afectan la función motora, ¿sí? O el control de la función motora y del tono muscular. ¿Contestada la pregunta? Sí, gracias. Ok. Profe, Sí, una consulta. ¿La epilepsia puede ser que tenga que ver también algo con autismo? Que sea un síntoma incluido, digamos, en el autismo. no conozco ningún caso, no puedo responderte a eso. Porque vos sabés que yo tengo conocido, Ujú, lamentablemente, bueno, qué sé yo, un nene que ¿viste? ujú, Es autista ujú. y a ellos le dijeron que se produjo un retardamiento de migración neuronal cuando el bebé se estaba formando en la Ajá, panza. Entonces le afectó todo lo que es al nivel cognitivo, palabra, de lo social, digamos. Es muy inteligente para algún aspecto, pero para los otros, viste, como que todavía no logra enganchar. Y uno de los síntomas es epilepsia y esa epilepsia está medicada, obviamente, ¿no? sí, sí. Bueno, ahí habría que ver Así que si, no sé. ahí habría que ver, por un lado, dentro de una manifestación polisintomática como la que estás refiriendo, habría que ver, evidentemente, a ver, eh, tengo conocimientos médicos, pero no soy médico y menos neurólogo, ¿sí? Eh, Habría que ver un poco más en particular. Eh, sí lo que te puedo responder como para problematizar un poco la cosa y aprovechar la pregunta para problematizar entre todos, eh, agregar un poco de elementos para pensar. Eh, Autismo, etiopatogenia o etiología, y algunos dicen biológica, otros dicen psicológica, otros dicen mixta. Eh, yo creo que la mayoría de las patologías del trastorno del espectro autista eh, tienen etiología psíquica. Eh, Puede ocurrir que algunas patologías concurran con trastornos del espectro autista o que haya ciertas etiologías bióticas que de alguna manera eh, produzcan ciertos tipos de trastornos del espectro autista. Justamente, fíjense que ya no se llama autismo porque es bastante dentro de ciertas particularidades que no es el caso mencionar en este momento. eh, es un cuadro clínico no solo florido, sino también bastante variado, ¿sí? Puede ser que haya autismo donde haya concurrencia de factores biológicos y psíquicos, puede ser. Puede ser que haya patologías de características biológicas que se manifiesten con sintomatología que puede remitir a cierto comportamiento autista, también. O puede ser también que haya patologías psíquicas, y acá ya estoy arriesgando, pero patologías psíquicas que generen ciertos comportamientos que pueden ser confundidos con comportamientos epilépticos, ¿sí? Y me refiero principalmente a las crisis, ¿sí? Del cuadro de trastorno espectro autista que se puede llegar a dar. Eh,
Entonces, es difícil hacer el diagnóstico diferencial en ese caso, ¿sí? Nosotros acá lo que estudiamos, estudiando los ladrillos con los cuales después vamos construyendo el conocimiento, estudiamos lo más básico y lo más típico. Después están toda la serie de grises y toda la serie de tonalidades y de concurrencias con que se presenta la vida, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Hola. Sí, profe, gracias. Sí, ok. Bueno, entonces, una de las características de las epilepsias, donde comentábamos esta caracterización etiopatológica que tiene que ver con una descarga hipersincrónica, o sea, todas las neuronas, todo un grupo neuronal está descargando al mismo tiempo, tormenta feroz. Lo que es variado es justamente la etiología, ¿sí? Que era lo que veíamos recién. Las causas pueden ser diferentes, pero y las manifestaciones clínicas también, ¿sí? Porque hay crisis epilépticas que cursan con esas descargas mioclonales, hay crisis epilépticas que cursan con ausencia, hay crisis epilépticas que cursan con temblores. Tiene es polimorfa en cuanto a la etiología, en cuanto a la manifestación clínica. Lo que todas tienen en común es que es una descarga hipersincrónica, ¿sí? Depende del área afectada, esa descarga hipersincrónica va a generar los diferentes tipos de epilepsia con sus diferentes tipos de crisis. ¿Qué es lo que vamos a ver la clase que viene junto con demencias subcorticales? Antes de, y para finalizar esta clase, y que recuerden que terminamos acá, vamos a terminar justamente con lo que se manifiesta justo antes de muchas crisis epilépticas, que son los pródromos y las auras. ¿Recuerdan la película de Darín, era? Que actúa. Sí, está buena esa película, ¿eh? Si quieren, aparte de estudiar, por supuesto, si quieren tener una idea de lo que es un aura, está bastante bien descrito en ciertos momentos donde el personaje de la película tiene estos fenómenos, sufre estos fenómenos. Los pródromos son manifestaciones, tanto con las auras y los pródromos son manifestaciones que anuncian una crisis epiléptica, ¿sí? Por eso es importante conocerlas. ¿La diferencia cuál es? Los pródromos son síntomas y manifestaciones que preceden en varios días, incluso varios días u horas, no al desarrollo de la enfermedad, está mal dicho acá, lo dije mal, que preceden a la crisis, ¿sí? Porque la enfermedad está latente. Está. Entonces, hay ciertos síntomas, ciertas manifestaciones fisiológicas, tanto a nivel de carácter como a nivel vegetativo, que preceden y son muy típicas para cada caso y que preceden en días u horas a la crisis epiléptica. Durante este tipo de manifestaciones hay conciencia, no se pierde la conciencia, y es importante porque depende del tipo de epilepsia y depende cómo se da en cada persona,
Quizás una persona puede tener ciertos pródromos y más o menos entre una semana y 3 días antes de una crisis epiléptica. Bueno, ya sabe que puede aproximarse una crisis epiléptica o paroxística y toma las medidas pertinentes. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Depende de los casos. Irritabilidad, agresividad, o sea, son manifestaciones a nivel del carácter, angustia, nivel emocional, apatía, depresión, algunas manifestaciones sensoriales y viscerales. Viscerales con una sola C. En general, esto es estadísticas, esto es epidemiología. Dentro de las manifestaciones específicas, las que más se dan son los cambios de conducta, las cefaleas y los cambios en el estado de ánimo. ¿Sí? Esas son las manifestaciones más típicas. Eso respecto a los pródromos, donde ya se va dando cuenta de digo en el impersonal, no la persona, sino estas manifestaciones van dando cuenta de una falla en el funcionamiento a nivel fisiológico, ¿sí? del tejido neuronal. Las auras, a diferencia de los pródromos, preceden en minutos a la crisis epiléptica, ¿sí? Esa es la diferencia. Y se trata, ya estamos mucho más cerca de la crisis y depende también del tipo de epilepsia. Se trata de manifestaciones motoras a nivel de mioclonías, manifestaciones sensoperceptivas, ciertas ilusiones o alucinaciones visuales y auditivas, olfativas y vegetativas, como náuseas, por ejemplo. Cuando hablamos de manifestaciones vegetativas, puede ser, por ejemplo, náuseas, rubor, apnea. Manifestaciones también sensitivas, como parestesias y anestesias. Ya les hablé de alucinaciones y automatismos. Esto depende de cuáles son del tipo de epilepsia de que estemos, de que se esté anunciando, ¿sí? Justamente como hay pérdida de conciencia durante la crisis epiléptica, el reconocimiento de las auras y de los pródromos es importante porque en general, como vienen de manera totalmente brusca, la persona se lastima porque se cae y cuando se cae es un peso muerto que se golpea con lo que esté en el medio, ¿sí? Por lo cual es importante el reconocimiento de cómo se anuncia. Bien, la clase que viene vamos a seguir con epilepsias. Miren lo que viene. Esto para que se queden tranquilos, ¿no? Vamos a tener que jugar con este cuadrito mucho. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene con demencias subcorticales. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a cerrar la clase. Uy, es re tarde, che. A ver. Bien. Terminamos acá. Quedaron algunos todavía. Nos vemos la clase que viene. Ya saben cuál es el temario. En algún momento les voy a pasar los temas que vimos con las páginas del libro para los que lo tienen. Igual lo podrían buscar y listo, ¿sí? Pero bueno, se los paso también. Y algo les tengo que decir, che, no puedo ser totalmente bueno. ¿Y qué más? Nada más. Nos vemos la clase que viene.
Adiós. Profe, Chao, gracias. profe. Hasta luego. Que sigan bien, que tengan una buena noche y buen descanso. Gracias. Gracias, profe. A ustedes.